Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualodo.es. Vamos a tratar en esta sesión el transistor JFET, transistor de efecto campo, que se dibuja así. Tenemos el transistor, la flecha que entra significa que es de canal N. Canal N, el transistor de canal N, significa que si le aplicamos un voltaje negativo, disminuye la corriente. Vamos a ver entonces lo que sucede en un transistor JFET. Recordamos, ahí tenemos el transistor JFET con las tres, aquí esto es la gate, la puerta, el drain y el source, gate, drain, source, gate, drain y source. Voltajes, tenemos dos voltajes, el voltaje GS, VGS, voltaje entre el gate y el source, y VDS, voltaje entre el drain y el source. Estos dos voltajes. Entonces sabemos que cuando el VGS que se aplica a un transistor JFET de canal N tiene que ser negativo para que ejerza su función. Entonces, en este caso dice que el VGS off, donde deja de conducir es en menos 3 voltios. O sea que cuando esto llega a menos 3 voltios o menos, esto es menos 3 voltios o menos 4 o menos 5 voltios. Si yo aplico menos 5 voltios entre el gate y el source, la corriente es cero. Por lo tanto, esto viene por aquí. Corriente máxima, 12 miliamperios. 12 miliamperios, la corriente es máxima cuando VGS igual a 0. O sea que tenemos aquí que VGS igual a 0 cuando no aplicamos ningún voltaje especial. Entonces la intensidad es máxima, que es la de saturación, 12 miliamperios. Aquí tenemos 12 miliamperios y aquí 12 miliamperios, pues en VGS igual a 0, que es este punto aquí, tendré el máximo, 12 miliamperios. Y en medio vemos que no es una línea recta, sino que es una parábola, que más o menos haría una forma así. Esta es la corriente en función del voltaje. O sea, que tenemos aquí, cuando fuera menos 1, pues tendríamos, por ejemplo, de voltaje, si esto serían 4 miliamperios, 2 cada uno, y en menos 2 voltios tendríamos pues 0,5 miliamperios, por ejemplo. Y en medio voltio, menos 0,5 voltios, pues tendríamos 8 miliamperios, más o menos. Esto sería la corriente. O sea que cuando yo aplico un voltaje negativo, si ahora tuviéramos aquí una pila en negativo, este es el negativo y este es el positivo, y lo aplico aquí un voltaje, pues si es menos 0,5, pues dejará pasar, hemos dicho, 8 miliamperios. Por aquí pasarían 8 miliamperios. Y si ahora le pongo menos 1 voltios, está el negativo con la entrada del... Entonces la corriente que pasa es 4 miliamperios. O sea, la corriente, el I sub D que puede pasar sería 4 miliamperios. Borramos estos datos y entonces nos falta el VDS. VDS es el voltaje que hay entre el drain y el source, entre el drenador y la fuente. Este voltaje, entonces si vamos tomando valores, veremos que para distintos VGS, VGS igual a 0, significa que cuando la curva sería, vamos a dibujarla, vamos en rojo ya que está, más o menos la curva haría una parábola, pero esta sería invertida y al llegar a determinado punto llegaría a los 12 miliamperios. ¿Vale? Esto de aquí, que ha quedado un poco torcido, sería recto más o menos. Ya llega a la zona de saturación, que ya la corriente es constante, zona de saturación, y 12 miliamperios. Esto es con VGS igual a 0, que es lo que hemos hecho la máxima. Con VGS igual a 0, la corriente que pasa es la máxima, que es la de 12 miliamperios. Y con la de... Hemos dicho aquí que con menos 1 voltios es 4, por lo tanto vamos a dibujarlo aquí. E1, la de 4 es esto de aquí, pues más o menos sería una cosa así. Esto con VGS menos 1 voltio. La corriente máxima en saturación es esta de aquí, 4 miliamperios, que es esto de aquí, 4 miliamperios. También aquí tenemos una zona de saturación que vamos a poner que empieza aquí. Esto es la zona de saturación. Cuando la corriente es constante independientemente de VDS. VDS es el voltaje que aplicamos aquí.
se ve que cuanto más voltaje aplique, aquí al principio si aplico 1 voltio o 2 voltios, pues no llega suficiente corriente, pero a partir de, si esto fueran 4 voltios o 6 voltios, lo que sea, entonces quiere decir que ya a partir de 6 voltios aquí y con menos 1 voltio aquí en VGS, aquí pasaría y estaría saturado y pasarían siempre 4 miliamperios, aunque aquí sube de 6 a 12, pues sigue estando saturado. Llegaría a un punto en que podríamos fundir el transistor JFET y sería la zona de ruptura, provocaría una avalancha y aquí se rompería el... Bien, esto nos sirve para situarnos un poco de cómo... Entonces, aquí vamos a dibujar también la de... En 8 miliamperios sería... VGS hemos dicho a menos 0,5. VGS menos 0,5. Vemos que a medida que el voltaje gate source es más negativo, va bajando. Y cuando llegara a menos 3 voltios, la corriente es 0. Menos 3 voltios o menor que menos 3 voltios, quedaría una corriente 0. Esto sería corriente 0, intensidad aquí estaría 0, y el VGS menos 3 voltios. Menos 3 voltios o menor. Si es menos 4 menos 5, esto es menos 4 y esto es menos 5, también la corriente sigue siendo 0. O sea que el transistor JFET varía o actúa entre 0 voltios GS y menos 3 voltios, que es el pinch-off o corte, que es menos 3 voltios en este caso. Bien, entonces vamos a resolver este circuito que tenemos aquí con estos valores. Vamos a copiar el circuito y copiamos en la siguiente página. Bajamos otra copia, si hace falta. Y aquí teníamos datos 12 y menos 3. Copiamos esto también. y menos 3 voltios. Bien, ¿qué más tenemos que saber? Entonces, que un JFET para que conduzca, para que haya, entonces hemos dicho que VGS tiene que, si es igual a 0, la intensidad D o DS es la máxima, que es ID de saturación, que es esta de aquí, que sería 12 miliamperios. Si VGS es menor que 0, pero mayor que el VGS off, el de pinch off, en este caso es menos 3 voltios. Si VGS está entre 0 voltios y menos 3 voltios, hay una corriente I sub D. Y si VGS es menor que el menos 3 voltios, que el VGS off, entonces ID es igual a 0. Aquí la corriente, esta es máxima saturación, esto es variable, actúa como si fuera una resistencia variable, y aquí cutoff. Como un interruptor abierto no pasa corriente. Bien, entonces, ¿qué voltaje tenemos? Vamos a hallar los voltajes. Aquí, para hallar las distintas variables, entonces tenemos aquí voltaje en G, VG, voltaje en S, y aquí VE. Borramos la D y la S y la G. ¿Qué más cosas sabemos aquí? Como la intensidad de entrada en un transistor JFET es 0, aquí no hay intensidad de entrada y toda la intensidad que atraviesa, si hay intensidad, si no está en cutoff, que está en corte, toda la que entra es toda la que sale, I sub D. Voltaje G, VG, pues VG será, esto es un divisor de tensión, 15 voltios voltaje total por resistencia de abajo, 150, partido por la suma de las dos, 150 más 750, 900. Esto nos da 2,5 voltios. Aquí ya tengo, entonces puedo poner VG 2,5 voltios. ¿Cuál es el voltaje en S? El otro, variar VGS, que es lo que quiero hallar, es voltaje en G menos voltaje en S. Voltaje en S. Voltaje en S es la caída de voltaje de aquí a aquí. Caída de voltaje, si esto es 0 voltios, es I por R. I sub D por 1K. I sub D por 1K.
Esta es la caída de voltaje aquí en Vs. Luego sabemos que cuando esto está en saturación, no lo hemos dicho antes, la corriente se cumple la ecuación de Shockley, que es I sub D, la corriente es I sub D SS, la de saturación, por 1 menos VGS, el voltaje que le aplicamos aquí, VGS, la diferencia entre voltaje de aquí y aquí, partido por VGS off. Y todo esto elevado al cuadrado. Está elevado al cuadrado y sale una parábola, que es un poco las curvas que hemos visto aquí. Esto es una parábola, y aquí también sería esto una parábola, que nos da, esto es la zona óhmica, que no lo hemos puesto, o óhmica, donde actúa como una resistencia variable. Y en cambio esta ecuación también es en la zona D, esto es cuando está saturado, esto está en la zona D si está saturado. Está saturado. IDSS es un valor fijo, lo tenemos aquí, que es 12. Vamos a poner aquí, esto sería 12. VGS es lo que apliquemos. VGS off es un valor fijo, también que es menos 3. Por lo tanto, I sub D dependerá de VGS. O sea, en un transistor JFET vemos que I sub D, la corriente que pasa, es función de VGS, del voltaje GS. Mientras que en un transistor BJT, la intensidad de colector era función de la intensidad de base. Aquí, según el voltaje que apliquemos, dará mayor o menor intensidad. VGS, seguimos entonces con esta fórmula. Vamos a copiar todo esto. Tenemos VG 2,5 voltios, VGS, VG menos VS. Entonces aplicamos esta fórmula suponiendo que está en la zona de saturación, lo comprobaremos si lo está o no. Tenemos que I sub D, la corriente que atraviesa es 12 miliamperios, dejamos en miliamperios, 1 menos VGS. VGS, ¿cuánto vale VGS? Hemos dicho VG menos VS. Estos los vamos a poner aquí. VGS es VG menos VS. VG es 2,5 y VS es ID por 1000, por 1K. 1 menos VGS, que es esto de aquí, 2,5 menos ID por 1K, partido por VGS off, la de corte, que es menos 3 voltios. Y todo esto elevado al cuadrado. Bueno, aquí esto en lugar de 12 miliamperios y el 1K podríamos ponerlo en amperios, pero la cuestión es que nos da esto 3,81 miliamperios y de 3,81 miliamperios. ¿Qué nos falta hallar? V over voltage. V over voltage por definición es VGS menos VGS off. Y luego vemos que es VGS, ya lo hemos calculado aquí, y era 25 menos ID 1K. Como era IDS, que es 3,81, sustituyo aquí. Entonces me queda 25 menos I sub D 3,81 por 1K, I sub D 3,81, 2,5. 3,81 por 1K, bueno, esto es como está en miliamperios y esto está, me da 3,81, 2,5 menos 3,81 voltios. 2,5 menos 3,81 me queda menos 1,31 voltios. Ya tenemos, antes que no lo hemos dicho, el voltaje que le aplicamos aquí a GS es menos 1,31 voltios. Esto es menos 1,31 voltios. Ahora veremos, este era 2,5 y el voltaje que hemos calculado aquí, este es 3,81. 3,81 es voltaje aquí en S. VS aquí es 3,81 voltios. Vemos que efectivamente VG menos VS es un voltaje negativo porque hay más voltaje en S que en G. Restar VG menos VS me da negativo. 3,81 aquí y 2,5 aquí. Recuerdo que ese 3,81 nos ha salido de aquí, de multiplicar ID por 1K. Voltaje VS es ID por 1K. Y voltaje over voltage es VGS menos VGS off.
VGS, hemos dicho que ahora tenemos menos 1,31. Menos VGS off, que es menos 3. Menos más da más y esto da 1,7 voltios más o menos. Bien, y lo que nos dice la teoría es que si VDS es mayor que el voltaje VOV, entonces está en la zona de saturación. Si VDS es mayor que VOV, estamos en la zona de saturación. Tenemos aquí, si VDS, que es este de aquí, es mayor que VOV, esto sería VOV. Entonces, si vamos a poner que es este el 6. Si VDS es mayor que 6, por ejemplo 8, es mayor que VOV, que en este caso es 6, está en la zona de saturación. Si VDS es 4, en este caso es menor que VOV y estaríamos en la zona óhmica. ¿Vale? Entonces, si VOV es esta distancia que hay aquí, lo que dura la zona óhmica, pues para estar en la zona de saturación, VDS que esté aquí tiene que ser mayor que VOV. Y es lo que estamos poniendo aquí. VDS mayor que VOV para que esté en la zona de saturación. ¿Cuál es VOV? Lo hemos calculado aquí, es 1,7. VOV 1,7. Entonces nos falta a calcular cuánto es VDS. Nos vamos aquí. 3,81. ¿Cuánto vale ID? ID hemos dicho que valía. ID lo tenemos apuntado en otro lado. ID vale 3,81 miliamperios. ID 3,81 miliamperios. Multiplico por 1,5 me dará la caída de voltaje aquí. 3,81 por 1,5. Cas por miliamperios, voltios. 5,7 voltios. Aquí la caída de voltaje es 5,7 voltios. ¿Cuál será el voltaje aquí? Pues si aquí tengo 15 voltios y caen 5,7, pues 15 menos 5,7. 9,2. Aquí tendré voltaje en D 9,2 voltios. Y la caída de voltaje entre D y S, si aquí tengo 9,2 y aquí 3,81, resto 9,2 menos 3,81 y dará 5,4, 5,5. Caída de voltaje aquí es 5,5. Comprobamos que 15 voltios total caen aquí 5,7, luego caen en VDS 5,5 y al final caen 3,8 voltios. La suma de los tres tiene que dar los 15 voltios. Caída de voltaje es 5,5 VDS. VDS, que no lo habíamos calculado antes, lo vamos a calcular ahora por VDS, por restando los voltajes, 5,5 voltios. Y nos vamos hasta aquí. Hemos dicho que VDS tiene que ser mayor que VOV para que esté en la zona de saturación. Si este es 5,5 voltios, o como 45 voltios, es mayor que el voltaje overdrive y por lo tanto está en la zona de saturación y la suposición que hemos hecho es correcta. Entonces estos serían los voltajes y que tenemos en este circuito.